Ok. Diálogo. Muy bien, vamos a conversar de inmediato con el alto comisionado de la Oficina Nacional de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros, el señor Vladimir Warok. ¿Está bien? ¿He dicho bien su título? Correcto. ¿Cómo está, señor Warok? Y permítame reiterarles mis disculpas porque usted estuvo aquí presente cuando sucedió todo el enlace con la señora Pilar Freitas. Le agradezco muchísimo por haber regresado al programa. No, con mucho gusto. Bueno, usted tiene pues una olla de presión, ¿no? O sea, está claro y creo que ya no lo podemos negar, aunque el presidente Humala haya dicho que Conga no es un fantasma. Yo creo que sí es un fantasma, es más, creo que es un fantasma que asusta. Santos no está soltando a Humala, es más, todo el día le grita en Twitter, ¿no? Y creo que usted tiene la autoridad, eso, y la capacidad moral para decirnos a qué tenemos que atenernos los peruanos en el terreno de los conflictos sociales. El mapa distribuido por la Defensoría del Pueblo era muy angustiante, ¿no es cierto? Nos hablan de más de 240 conflictos sociales. ¿Cuál es la realidad, señor Warok? Bueno, efectivamente el Perú, no hoy, sino en los últimos 15 años por lo menos, hemos tenido un ambiente de protesta social, de conflictividad, que ha venido creciendo a medida que la situación iba acompañada por el desarrollo del país. Lo que quiero decir es que la conflictividad del país está vinculada al desarrollo de nuestro país, al momento de auge económico, de crecimiento económico. Esto nos lleva a pensar de que en la base, en el origen de los conflictos sociales en el país, particularmente los conflictos que tienen incidencia en la gobernabilidad, que tienen un impacto en las inversiones, en el desarrollo y por lo tanto en la democracia, son conflictos que tienen una raíz de descontento, de malestar de la población respecto a la forma como se ha manejado y cómo se ha llevado adelante todo este proceso de crecimiento económico, sin tomar en cuenta particularmente las necesidades, las aspiraciones y las demandas de gran parte de la población, particularmente de las zonas donde se impacta con las inversiones. Ok, de acuerdo, pero en el terreno de la protesta hay un ala muy radical, ¿no? Sí, y creo que se ha observado con la promulgación, con el anuncio de la ley del servicio civil. Usted ha visto en muchas provincias del Perú, casi sin escuchar al presidente Humala ni las aclaraciones, pues se ha empezado a quemar el rostro del propio presidente, atacar a la policía, y eso le quería preguntar, ¿cómo va a manejar usted estas alas radicales que le acusan además de traición a Ollanta Humala? Correcto. Ya, pero sí me gustaría hacer un poco la diferencia. Yo empecé ubicando la conflictividad que tiene que ver con fundamentalmente el desarrollo del país, y que tiene un impacto socioambiental muy fuerte, que es el que ha generado los grandes conflictos que hemos tenido, Bagua, Conga, Espinar, en fin, en los últimos años. El otro espacio de Pero protesta, perdón, en esos conflictos también está metida el ala radical de la izquierda, supuesto, ¿no? Por supuesto que hay un ingrediente político. Sí, claro. Negar eso sería absurdo. Además, fue el propio Humala también el que alentó en el pasado, ¿no? Bueno, en esos momentos estamos hablando de los momentos cuando era todavía candidato, cuando no era ni presidente, obviamente. Así es. Pero usted me ha preguntado de las últimas protestas. Sí. Esas son protestas sociales vinculadas a otra motivación, que tienen que ver con los temas fundamentalmente de demanda al gobierno por las reformas que está iniciándose en este momento. En la última protesta que hemos tenido en las últimas semanas, se ha notado un grueso contingente de jóvenes que reclaman atención y reforma a esta propuesta de la nueva ley universitaria. Y por otro lado, el sector público, que expresa su protesta y su reclamo respecto a la implementación de la nueva ley de servicio civil. Que además es voluntario, como se ha aclarado. Entonces, son dos protestas totalmente diferenciadas de las anteriores que he hecho referencia. Estas tienen que ver... Pero son alimentadas, o sea, y me parece bien que lo aclare, pero quería relacionarlo de alguna manera para esclarecer mejor la pregunta. Son alimentadas por los mismos grupos que socavan o que alimentan esta olla y que ponen el fuego para hervirla y que tienen relación con los conflictos medioambientales, ¿no es cierto? Entonces, en ese mismo perfil se descubre a casi los mismos dirigentes
que los estamos viendo, además, a través de los reportes de provincias. ¿Cuán unidos están? ¿Cuán unida está esta, digamos, cuál es la... Porque inteligencia, y usted que es el alto comisionado, debe tener muchos reportes, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, tengo toda la información necesaria para poder implementar mi trabajo. Pero yo sí quisiera aquí tratar de transmitir una idea que nosotros usamos mucho en el análisis y en el trabajo nuestro. Es verdad que hay un componente político, y ese componente político muchas veces lidera la protesta social, pero no es el origen del conflicto, no es. Cometeríamos un error muy grande de considerar que la agitación política, las ideologías son las que generan la conflictividad en el país. Creemos nosotros, y lo hemos estudiado, lo hemos analizado caso por caso, eso no ocurre en el país. Lo que ocurre es que estamos frente a un escenario en el cual no ha habido la atención suficiente de parte del Estado en políticas públicas que presten atención justamente a estas demandas que generan la conflictividad. Vuelvo a decir... O sea, en Cristiano el problema es la inclusión. La inclusión. Y la atención oportuna que debe tener el Estado por un lado y debe tener asimismo, ¿no?, todos los sectores que conforman la atención pública, regionales y locales, de prestar atención a las poblaciones. ¿Cuál es la zona, señor Guaro, que le preocupa más? Mire, tenemos un mapa de conflictividad en el cual nosotros basamos nuestro trabajo. Ese mapa de conflictividad tiene zonas bastante concentradas de conflicto en el sur, ¿no? Puno, de todas maneras. Puno, Cusco, Apurímac, Madre de Dios, Moquegua, Tacna. Es una zona donde se han concentrado en los últimos años conflictos bastante fuertes. Por eso los viajes constantes de Nadine, de los ministros al sur. No veo no ninguna necesariamente. Relación. Okay. No veo ninguna relación en ello. Y el otro escenario de conflicto nuestro está en el norte, en la parte desde Ancash, La Libertad, Piura. Es otro escenario bastante concentrado de conflictos. Además de ello, tenemos una diversidad, diríamos, de conflictos, tanto en la Amazonía como en la parte central del país. El grueso de los conflictos, no todos, pero el grueso de los conflictos están generados por la minería y por la industria de hidrocarburos. O sea, el Perú hoy día, digamos, en el terreno social de movilización, ¿es un país antiminero? No, no es un país antiminero. Y esa es una de las comprobaciones que nosotros hemos afirmado desde el primer momento. Hemos estudiado todos los casos. La oficina nuestra, la oficina que dirijo, es una oficina que está por cumplir un año. Y en ese año hemos aprendido muchísimo. Hemos dado vuelta a la página de entender los conflictos desde otra perspectiva, desde otra mirada. ¿Cuál ha sido la lección principal que les ha dejado Conga? Conga nos ha dejado una lección muy importante. En primer lugar, es una lección que tanto para el Estado, para la empresa y para la propia sociedad tenemos que aprenderla todos. No podemos dejar que los proyectos de inversión estén ausentes de la presencia del Estado. El Estado tiene que tener presencia. Nosotros hemos verificado que durante los últimos 10, 15 años, el Estado no ha acompañado los procesos de inversión en el país. Eso ha sido muy lamentable porque ha hecho que las poblaciones sientan que el Estado no los acompaña en sus demandas, en sus reclamos. Lo sentía lejano, claro. Y eso es sumamente delicado porque lo que hace es imaginar de que el Estado está en contra de ellos y a favor de las empresas. Justamente por eso pensaba que los últimos viajes o la constancia de los viajes, tanto del presidente como de la primera dama y de los ministros, tenía un objetivo político que era acercar el Estado a esas poblaciones que se habían sentido, como usted dice, disminuidas por un Estado pues lejano, centralista, limeño, ¿no? Bueno, el presidente viaja bastante en el país. Sí, claro, yo creo que eso y es muy ha viajado bueno. mucho al sur, además. Y eso es muy bueno. Y además las poblaciones reclaman su presencia. Y eso es muy favorable, sin duda, para el país en conjunto. El trabajo nuestro va fundamentalmente orientado a cómo nosotros empezamos a aplicar esta nueva estrategia de atención de conflictos. La oficina nuestra gestiona conflictos. Y ¿O los disimula? No, de ninguna manera. Ni los disimulamos, ni los camuflamos, los atendemos como deben ser, en su verdadera dimensión. Pero la gente se pregunta, ¿y al final qué pasó con Conga? ¿Fue, no fue? ¿Fue obviamente un gran estallido?
lo pusieron contra la pared a Humala, y al final ha surgido este movimiento antiminero que está ganando la partida. Por otro lado, se preguntan, y le están preguntando en Twitter además, cuál es el resultado más efectivo de su oficina. Permítame ir a la pausa y conversamos después. Claro y sí. También hay una pregunta, voy a hacerla antes de ir a la pausa para que el señor Warok la analice y la pueda contestar. Miguel Ñique Merino le está diciendo que por favor el Premier le encargó a usted ver el tema de los trabajadores del PRONA y del MIDIS, y que no se reponen pese a existir un mandato judicial, y que hay un informe y que les pidieron reunirse hace tiempo, pero que usted hasta ahora no los llama, que por favor cuándo los va a atender, que ojalá a través de esta entrevista usted pueda decir finalmente si va a interceder o no. Eso le está preguntando Miguel Ñique Merino. Después de la pausa, por supuesto, las respuestas del señor Warok sobre Conga, sobre los resultados efectivos de la oficina que él dirige como alto comisionado. Ya regresamos.